Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. El tema de hoy, ¿en qué casos se debe de notificar el derecho del tanto? Te comparto el WhatsApp 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. Si envías un mensaje desde el extranjero, nada más agrégale más 52. Si te integras a esos grupos de manera gratuita, vas a poder estar recibiendo información, algunas noticias de tu interés relacionado con la materia agraria. En caso que requieras asesoría personalizada, esa sí genera honorarios por el tiempo que se te dedica, por la entrevista vía telefónica. Y se brinda independientemente en qué parte del país o del extranjero te encuentres, directamente a tu celular. Ahora, que si necesitas asesoría completamente gratuita, también la puedes recibir, pero esa es en el grupo de Facebook llamado Derecho Agrario. Ahí, tu servidor y varias colegas y tanto hombres y mujeres están brindando asesoría de calidad, incluso hasta hacen advertencias y opiniones sobre los casos que se exponen de manera libre. En YouTube te recomiendo inscribirte en el canal Ramón Herrera Chela. Ahí puedes encontrar todo tipo de tema relacionado con lo agrario. Por ejemplo, si necesitas saber cómo se anula un contrato de arrendamiento de una parcela, tecleas la palabra como tal, la frase mejor dicho, y te aparece el video que trata de ese tema. Ese tema de hoy, la transmisión que nos ocupa, aplica por igual para ejidos y comunidades, por equidad de género cuando me refiero a ejidatario, vendedor, comprador, también me refiero a la mujer. Ambos géneros, personas, todas, todos. Solo singularizo por la rapidez de los tiempos. El tema, ¿en qué casos se debe notificar el derecho del tanto? Si analizamos el artículo 80 de la ley agraria vigente, dentro de los requisitos esenciales señala que debe de notificarse el derecho del tanto. Pero solo aplica, ojo ahí, para parcelas que pertenecen a ejido o a comunidad. Y deben ser parcelas que fueron asignadas en lo individual a una persona, a una ejidataria, ejidatario, comunero, comunera. Las parcelas escolar, de la juventud, la parcela de la mujer, esas no se pueden enajenar. También cuando se enajena el certificado de derechos sobre tierras de uso común, conocido como certificado de uso común o título de uso común. Ojo ahí, es el derecho porcentual que se puede traducir a hectáreas o incluso a dinero, lo que se puede vender. La superficie física en sí, no. Si en alguna comunidad, por ejemplo, se tomó el acuerdo en asambleas de procede o por usos y costumbres de que cada ejidatario va a tener cercada cierta cantidad de hectáreas dentro del uso común, se entiende, o en su mundo, en su entender, para el ejidatario esa es su parcela. Y lo es, pero físicamente, de hecho, de manera económica. En estricto derecho, no lo es. Esa superficie la ampara con el certificado vigente de uso común. Entonces lo que sí se puede vender es el certificado de uso común. Y también se pueden vender las parcelas que adquirieron el dominio pleno. Es decir, las que ya son legalmente propiedad privada. Y aplica la notificación del derecho del tanto cuando se realiza la primera compraventa. Esa sí es compraventa con todas las de la ley civil, en este caso por ser propiedad privada. Ahora bien, esa enajenación se puede dar de dos formas distintas. La primera es la enajenación onerosa, es decir,
el ejidatario recibe un pago de dinero por su parcela, por su certificado de uso común. En el derecho civil lo entendemos como la compraventa. Aquí tiene un nombre singular técnico que se llama enajenación onerosa. Y la otra forma distinta es cuando se enajena de manera gratuita, que sería algo parecido como a una donación en términos del derecho civil. Y ojo ahí, la notificación del derecho del tanto aquí se divide en criterios y opiniones. Algunos señalan, de acuerdo a una jurisprudencia que está por ahí vigente, que cuando es gratuita no hay obligación de notificar el derecho del tanto, ya sea de la parcela o del uso común. Ojo ahí. Quienes aplican de manera literal esa jurisprudencia, los invito, ahí mismo la jurisprudencia trae el antecedente, la contradicción de tesis que resolvió, y ahí refiere que sí se debe notificar el derecho del tanto cuando la parcela se va a regalar a alguien que no es la esposa, a alguien que no es hijo o hija. Cuando se regala al hijo, ahí está exento el notificarse el derecho del tanto. Cuando se le regala o enajena gratuitamente a la esposa, igual no hay necesidad, porque la parcela sigue quedando dentro del seno familiar, que esa es la principal finalidad del derecho del tanto. Que el uso común, que la parcela siga siendo considerado como una especie de patrimonio familiar, para que vaya pasando de generación en generación. Esa es la finalidad del derecho del tanto. Y también nos encontramos con las parcelas ejidales que han adquirido el dominio pleno. Por autorización de la asamblea, pueden convertir los titulares su parcela en propiedad privada, que en este caso el trámite se hace en la delegación del RAN, quien expide por primera y única vez el título de propiedad, se lo entrega al original al ejidatario, ahora sí como dueño, como propietario legalmente, y ese título se inscribe en el registro público de la propiedad. Dice la ley que cuando se lleva a cabo la primer compraventa de esa parcela, se debe de notificar también el derecho del tanto. Pero en esa ocasión especial, cuando ya es propiedad privada, el derecho del tanto se notifica a través del comisariado ejidal, quien va a fijar o publicar el oficio en los lugares visibles, o incluso va a informar a la asamblea. En lo general, ahí no hay necesidad de notificar el derecho del tanto a cada hijo, a cada hija. Hay una necesidad de notificar el derecho del tanto al esposo o a la esposa, según sea el caso. Basta con notificarle al comisariado. Mientras cuando es parcela o es uso común, ahí sí hay que notificar el derecho del tanto de manera directa y personal. Ahorita vamos a señalar en qué casos. Por cierto, dentro de un ejido, dentro de una comunidad, puede haber también otra clase de tierras que también pueden ser objeto de una compraventa, de una cesión onerosa, de una enajenación onerosa. Por ejemplo, los solares. Ya sea que estén regularizados, que cuenten con un título de propiedad debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, producto de una regularización de CORED, de INSUS o de alguna asamblea de forales especiales, de delimitación, destino y asignación de solares en este caso. El punto está de que si se va a vender ese solar, ahí no aplica la notificación del derecho del tanto. Y si el solar es irregular, que nada más se detenta la posesión, la ocupación, pero no se tiene algún documento equivalente a título de propiedad o a escrituras de propiedad privada, ahí tampoco aplica la notificación del derecho del tanto. Señala el artículo 80, de hecho refiere a la parcela, si lo leen literalmente, pero también se contempla el certificado de uso común. Y si son parcelas económicas las que se van a vender sin entregar el certificado de uso común que ampare esa parcela económica, es decir, esas hectáreas que tienen un cerco, un corral, ahí tampoco aplica el uso común, porque ahí no aplica preciso la notificación del derecho al tanto, porque es una compraventa irregular. Al menos que vendiera también el certificado de uso común, ahí sí aplica. Y desde luego que en compra, pues seguramente va a tener el problema de que no va a poder disponer como si fuera dueño de esas hectáreas que compró
dentro del uso común. Y posiblemente el ejido, la asamblea, el comisariado le reclame de que esa venta no es correcta, salvo que por usos y costumbres se respete, aunque sea la posesión irregular del comprador. También los ejidos, desde luego que cuentan con terrenos irregulares, por ejemplo, los llamados achuramientos, esas zonas que cuando llegó el procede a medir, los ejidatarios tenían en posesión, pero no pudieron acreditar la propiedad de esas hectáreas. De modo que si con el tiempo los ejidatarios se repartieron en fracciones, en parcelas económicas, la zona achurada, si el ejidatario en posesión va a vender las hectáreas que tiene dentro del achoramiento, ahí no aplica la notificación del derecho del tanto. La típica compraventa de una fracción de una parcela está exenta también de la notificación del derecho al tanto, en el entendido de que no se puede vender un pedazo de una parcela, no se puede vender una fracción de una parcela, o se vende toda completa atendiendo los requisitos del artículo 80 o te metes en problemas, porque cuando mucho estás adquiriendo nada más la posesión, tal vez de buena fe, pero de manera irregular, y por lo tanto, como no es un acto totalmente formal, apegado pues a los requisitos del artículo 80 de la ley agraria, entonces no hay necesidad de notificar el del derecho al tanto. Claro está, en estos ejemplos que te estoy señalando donde no aplica la obligación de notificar el derecho al tanto, no está por demás que te firme, si tú eres el comprador, si tú eres quien está adquiriendo el derecho irregular sobre ese último bloque, que te firme la esposa, los hijos, las hijas mayores de edad, para que te evites después sorpresas o evitemos sorprendidos, o el ejidatario que te vende se arrepienta, luego ande mandando al hijo por delante a que demande la nulidad por falta de notificación del derecho al tanto. Pídelo, si tú eres el comprador, pídelo como condición, que de todas maneras, aunque la ley agraria no lo exija, tú lo pides como una garantía, para que luego no te anden reclamando en un futuro que si la viuda resulta heredera, que yo quiero esa fracción, que me la devuelvas porque nunca me enteré, porque no estoy de acuerdo. Así por lo menos les dirás al tribunal, espérate, ¿cuál no estoy de acuerdo? Aquí me firmaste hace 10 años, ahí está tu firma, ahí está tu huella digital de que consentiste este acto. Entonces estás actuando tú de mala fe. ¿Y quién es el obligado a notificar, a hacerse cargo de la diligencia, de redactar el oficio, de entregarlo, de que lo firmen, de que le pongan la huella digital? Es el vendedor. Porque se entiende que es el esposo o el padre de familia, pues, quien sabe cuántos hijos tiene, sabe quién es su esposa, y por lo tanto hay esa relación, ese trato entre ellos como familia, como parientes, para que le firme el oficio del derecho al tanto cuando sí aplica. No tengan cuidado si ustedes son los compradores de que no le quieran revertir ese efecto en un juicio, de que el vendedor años más adelante se quiera hacer pasar por listo, decir pues bueno, yo no notifiqué el derecho al tanto a mi hijo mayor y pues era el que está demandando y no sabía que le tenía que notificar. Espérate, la obligación es tuya porque tú eres ejidatario, porque tú conoces la ley, es tu obligación conocer tus obligaciones, tus deberes dentro del ejido. Porque muchas veces el que compra no es ejidatario, no es avecindado, no es posesionario legalmente reconocido. Entonces desconocen cómo está pues ahí el asunto de que si se puede o no comprar una fracción de una parcela, o que si se compra la parcela completa hay la necesidad de notificar el derecho al tanto a quienes aplique. Así que a manera de advertencia y como conclusiones, ojo ahí, siempre he dicho, el derecho del tanto no es pedir permiso, nada más es un aviso por escrito, 30 días para que hagas valer tu preferencia a comprar la parcela o el uso común. Si el hijo dice, no, eso yo no voy a firmar porque yo la quiero para mí, como herencia. Si la hija dice, no, no voy a firmar porque está muy barata el precio. Espérate, si no estoy a la parcela.
Tu papá nada más está cumpliendo con avisarte porque así le establece la obligación en el artículo 80. Avisarte. Si no quieren firmar, pues lleven al notario, lleven a los testigos de que no quiso firmar de recibido el oficio del derecho del tanto. Y espérense los 30 días de todas formas. El derecho del tanto tampoco es caprichoso, en el sentido de que si cuando se llevó a cabo la compraventa el hijo era menor de edad o la hija vivía afuera, andaba allá en Estados Unidos trabajando y regresa a decir, malamente no me notificaron el derecho al tanto, por lo tanto voy a demandar la nulidad de la compraventa. Ojo ahí. La Corte ha definido cuáles son las características para que sea viable notificar el derecho al tanto. Entre ellas es de que el hijo en el momento de la compraventa o la hija sea mayor de edad, que tenga solvencia económica, que tenga interés en trabajar la parcela. Porque si estaba en Estados Unidos, se entiende que no tiene interés en trabajar la parcela porque pues anda haciendo alguna actividad económica por aquellos lados. Así que pónganse listos por ese lado. Y importante recomendación, si tú eres el comprador y si es tu primera vez de que vas a comprar una parcela, un certificado de uso común, van a elaborar el contrato de enajenación onerosa o gratuita, sobre todo cuando es onerosa, cuando es una compraventa, porque va a haber entrega de dinero de por medio. Yo siempre le digo a mis clientes, vamos haciendo un oficio extra, un adendum a ese contrato, donde se van a establecer cláusulas, penalizaciones, incluso responsabilidad de carácter penal o hasta civil en contra de quien omita, en contra de quien oculte, en contra de quien actúe de mala fe. Que si casualmente aparece un tercer hijo y el ejidatario nada más recabó la firma de 2 hijos 3 años atrás, pues ahí ocultó información, ahí omitió, ahí actuó de mala fe. Por lo tanto, ya quedamos de que eso puede constituir hasta un delito. Y si el vendedor dice, sí, no hay problema, agregamos ese oficio, es que sí está actuando de mala fe. Pero si empieza a poner peros y darle largas al asunto, significa que sí trae a gato encerrado. Que después casualmente iba a aparecer la hija que nadie conoce a reclamar la nulidad del derecho al tanto. No recomiendo que esta cláusula la agreguen al contrato de enajenación porque el RAN se los va a rechazar. Los del RAN son muy cuadrados. Hay una base del formatito tradicional que usa la Procuraduría Agraria y de ahí no lo quieren, de ahí no lo sacas. Por eso sugiero que sea un anexo. Y ese anexo no se va a entregar al RAN. Eso sí, que sea firmado ese adendum, ese oficio, ante la fe pública del notario que va a ratificar el contrato de enajenación o de compraventa pues de la parcela de uso común. Y en serio, así como comprador vas a estar más tranquilo. Que por lo menos tu dinero va a estar garantizado. Que por lo menos si aparece el hijo rebelde, decir, no, a mí me falsificaron la firma, la huella, pues ve y reclámale a tu papá. Él aquí firmó ante el notario que se hacía responsable penalmente si me ocultaba información. Y así pues va a ser pleito entre el papá y el hijo. Otro consejo, sobre todo porque a veces hay vendedores arrepentidos, como les digo. Para ese tipo de asuntos, en serio, consulten a los especialistas, a las especialistas. No se vayan por el que vive más cerca de ahí. No se vayan por el que le tienen confianza porque es buenísimo para cobrar pagares. No se vayan con el más barato. Dicen, no, yo te cobro 3,000 pesos por todo. No significa que esas referencias sean las indicadas para que tú le puedas confiar, y más si la parcela que vas a comprar vale miles o millones de pesos. En serio, busca un especialista. Es más, consulta una segunda opinión. Si ya tú consideras que ahí en el pueblo, en la ciudad, en el rancho encuentras al abogado indicado, perfecto. Pero no sé por demás que llames. Aquí en el grupo de Derecho Agrario hay buenos abogados, buenas abogadas que literalmente ahí le puedes explicar tu duda y en tiempo real te están contestando. Y si te genera confianza, hasta le puedes mandar un mensaje que si te puede brindar ya la asesoría de manera personal, directa. Aprovecha la tecnología. 5 años atrás eso no era posible. Recuerdo que cuando
inició la pandemia y comencé esa clase de videos, mis colegas de la vieja escuela se burlaban de mí, decían el abogado youtuber, pero lo decían con una connotación desde luego sarcástica. Y yo creía que sí había futuro en esto. Y miren lo que hemos construido. Toda una comunidad donde estamos ayudando y donde también surgen oportunidades de trabajo para quienes a diario están ahí haciendo lo posible de asesorar, de atender las consultas. Entonces usted si es comprador, no importa, y más si no es ejidatario, aproveche la tecnología, aproveche la disposición de profesionistas para que no lo vayan a chamaquear. Porque ojo ahí, el hecho que en un futuro le quiera decir al abogado o al magistrado agrario, es que yo no sabía, pero pues aquí la ignorancia de la ley no es inocencia, es pecado. Y lo pagas, una de esas hasta con perder lo que pagaste por la parcela, y la parcela si no te pones listo o lista. Así como los médicos, cuando te dicen que estás enfermo, cuando te dicen que te contagiaste de la pandemia, vas y te haces una segunda prueba para ver si estás seguro. Así cuando actúes buscando abogado, siempre busca una segunda opinión, independientemente que te quedes con el primer abogado con el que ya te apalabraste. No estás faltando a la ética. Y los abogados que pagan de grito, si están haciendo bien las cosas, no se preocupen, su cliente se va a quedar con ustedes. Y por último, ¿sabían ustedes que este tema de la notificación del derecho del tanto es violatorio de derechos humanos? En serio, el derecho del tanto no es tan derecho. Le voy a explicar por qué. Viola derechos de la mujer, derechos humanos. Viola derechos de los incapaces. Un hijo, una hija incapaz que tiene algún impedimento para desarrollar una vida en términos normales. O incluso para los menores, para los hijos mayores de edad que acaban de cumplir los 18 años. Tienen 18 años, 19 años cuando se va a llevar a cabo la compraventa. ¿Y saben por qué? Porque la ley les da 30 días para que ejerzan su derecho a la compra. Lo que no se preguntaron los legisladores con sus brillantes leyes es que de dónde van a sacar dinero la esposa, la concubina, la cónyuge, si se la pasa trabajando en uno de los peores trabajos porque el trabajo de hogar no tiene fin y para colmo no te paga, no te remunera. ¿De dónde va a sacar el medio millón que vale la parcela? ¿De dónde va a sacar el incapaz, el hijo incapaz, el medio millón y en 30 días que vale la parcela? ¿De dónde va a sacar ese dinero el hijo que acaba de cumplir 18 años, que se dedica a ayudar en la casa, a estudiar? ¿De dónde? Porque para colmo, al modo de nuestros legisladores, y también la culpa la tenemos nosotros los abogados que no exigimos que corrijan estos errores, no le establece la obligación al ejidatario de que le vas a repartir ese dinero a tu familia. El 50% de tu esposa así en automático. Y otro porcentaje va a ser para tu hijo que sea incapaz. O aquel hijo que sea menor de edad. No dice nada al respecto. Y pues decir, no, pues que se vaya allá al juez civil. Pero ¿cuánto tiempo lleva allá una vuelta en el juez civil? ¿Y qué vas a reclamarle? ¿Una especie de pensión alimenticia? Y ahí sí generar una bronca, un problema. Imagínense la situación. Entonces ahí está, abogadas, ahí hay una evidente violación a los derechos humanos de las mujeres, de los incapaces, de los menores de edad o quienes acaban de cumplir la mayoría de edad respecto a este dichoso derecho. Y se los digo porque he conocido varios casos que el ejidatario vende a veces con la maldad de perjudicar a su propia familia y no les avienta ni un peso. Hay esos casos reales, por eso mi insistencia. Ahí está el tema. Dejen también sus comentarios, son muy valiosos, sus opiniones, su crítica. Es más, pueden decir, ¿sabe qué, licenciado Charo? Yo no estoy de acuerdo con usted en ese punto, en todo. Se vale, perfecto. Háganlo más con respeto, pero háganos el favor completo. Complétenle ahí por qué consideran que no. ¿Por qué en lugar de A debe de ser B? ¿O por qué no es ni negro ni blanco, debe ser gris? Porque así aprendemos en ese ejercicio pues de la retroalimentación. También dejen sus saludos, sus agradecimientos, créanme que
Eso es lo que más valoramos al final del día después de cerrar tantas actividades y darnos tiempo para ese espacio. La manera en que lo agradecen, la manera en que nos mandan saludos, eso pues nos mantiene aquí al aire por un buen rato. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie.